Cuando yo era un adolescente, un jovencito, recuerdo haber escuchado un argumento de gran preocupación por la sobrepoblación del mundo. En aquel tiempo, estamos hablando de 40, 50 años atrás, resonaba bastante el nombre de un clérigo anglicano, no católico, de apellido Malthus, con TH. Malthus. El argumento de Malthus era que los recursos crecen en progresión aritmética, pero la población crece en progresión geométrica. Esos términos técnicos indudablemente impactaron a muchas personas. ¿Cómo es una progresión aritmética? Es aquella en la que vas aumentando siempre lo mismo. Por ejemplo, piensa en la sucesión de los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esa es una progresión aritmética. En el ejemplo que estoy dando, cada vez se añaden 2. En cambio, la progresión geométrica es aquella en la que se va multiplicando siempre lo mismo. Por ejemplo, multiplicando por 2, si partimos del número 1 tendremos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es evidente que la progresión geométrica avanza muy pronto, muy rápido, mientras que la progresión aritmética va mucho más despacio. Entonces este hombre, Malthus, que vivió hace unos 2 siglos, un poco más, pues él tenía la idea de que los bienes, los recursos, van en progresión aritmética, es decir, una pendiente más bien suave, mientras que la población va en progresión geométrica, es decir, esto se va disparando hacia arriba. Por supuesto, si la población está creciendo a ese ritmo, pues no habrá recursos para todos. Y por lo mismo, hay que limitar la población. Hay que evitar la explosión demográfica. Este lenguaje yo lo oía, no me lo estoy inventando, yo lo oía cuando yo era un niño, cuando era un adolescente. Y eso pues impactaba mucho a la gente porque, repito, es un lenguaje que se apoya en términos un poquito técnicos. Términos y teorías que han sido completamente rebatidos. Si tú quieres ver a un grupo de especialistas de población reírse de buena gana en tu cara, suéltales hoy las teorías de Malthus. Nadie cree en eso hoy. Pero en su momento y durante décadas y décadas, ese lenguaje de que hay que controlar la población tuvo muchísimo impacto. Y en algunos países, por ejemplo en China, pues no se trataba solo de hacer publicidad o de dar advertencias en torno a la sobrepoblación, sino que el gobierno, muy al estilo de China, tomó medidas. A cada pareja se le permite tener solo un hijo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Desastrosas. Desastrosas porque, en primer lugar, eso significaba una gran cantidad de abortos. El aborto se convirtió en un método cotidiano de control de la población. Las parejas sabían que si ya tenían un hijo o una hija y había un nuevo embarazo, pues lo que había que hacer es ir a abortar. Algunos de esos abortos, nunca sabremos la cifra o la proporción, fueron abortos obligados. Abortos obligados, es decir, una mujer que quería tener su bebé, pero que el gobierno le obligaba, tú tienes que abortar. Entonces, un gran número de abortos, pero además abortos selectivos, porque por alguna razón que hunde sus raíces seguramente en un machismo ancestral de esa cultura, así como hay machismo en tantas otras culturas, por alguna razón siempre se prefería el hijo varón. Y esto significa que si, por ejemplo, una pareja tenía un embarazo y se trataba de una niña, aunque fuera la primera, pues la eliminaban. Y la segunda y la tercera, hasta que llegara un varón. No importa cuántas niñas murieran.
Por supuesto, esto creó un desequilibrio terrible en términos de sexo, muchísimos más varones que mujeres, y las consecuencias se están viendo hoy. Consecuencias gravísimas. Pero además, tantos años de imposición de una política antinatalista han tenido la consecuencia de que muchísimas parejas en la China comunista no quieren tener hijos. Y ahora, pues, China está experimentando o empezando a experimentar el desastre de esa política. Por eso ya desde hace unos años dijeron, no, sí se puede tener más hijos. Como quien dice, ahora ya no te vamos a matar tu hijo, puedes seguir adelante. Así se presentaban las cosas. ¿Por qué estoy hablando de este control de población? Pues es que el motivo está en la primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo en el capítulo 1. Porque eso fue lo que hizo el faraón exactamente. Necesitamos controlar la población y, por consiguiente, hay que eliminar niños. En el caso de él, lo que se pensó en ese momento, no sabemos a qué genio se le ocurrió, pues vamos a eliminar los bebés varones. En esa época no se practicaba el aborto, fundamentalmente porque el aborto en esas condiciones de aquel tiempo significaba prácticamente una muerte segura, una sentencia de muerte para la mamá. Pero la consigna era desaparecer a los varones, seguramente para obligar a las mujeres israelitas a unirse a hombres egipcios y por lo tanto desaparecer la distinción entre israelitas y egipcios. Probablemente será el motivo. Lo que yo quiero es hacer el paralelo entre los controles de población actuales, no solo en países comunistas, sino prácticamente en el mundo entero, porque es que el mundo entero está enfrentando una crisis demográfica que no se nota porque somos más de 8,000 millones de personas, pero está sucediendo con las consecuencias esperables para el desarrollo, la innovación, el sistema pensional y tantas otras cosas. Pues bien, no hemos evolucionado mucho. Entre el año 1300 o cosa parecida, que se sitúa esta escena de la primera lectura, 1300 antes de Cristo, y el año 2000 y tantos después de Cristo, en 3000 años, el ser humano sigue presentando su peor rostro cuando se trata de cuidar la vida, cuando se trata de respetar la vida, cuando se trata de darle su lugar a la dignidad de todo ser humano. Yo creo que esa primera lectura grita, y grita con fuerza. Es necesario que escuchemos esa voz. Es necesario que volvamos hacia Dios.